Buenos días, profesor. Me llamo Leonardo Chacón y hoy día con mi compañero Ricardo Cisternas venimos a explicarle qué es la oxidación de lípidos. Pero antes de que comencemos con ese tema tan vasto y con todo lo que eso abarca, tenemos que dejar primero claro qué son los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza. Son solubles en solventes orgánicos como el cloroformo, el hexano y el éter de petróleo. Presentan una baja solubilidad en agua. Estos compuestos se clasifican como lípidos, basándose en sus propiedades físicas, principalmente en su solubilidad antes que en sus estructuras, ya que los lípidos presentan una diversidad de estructuras. Los lípidos están formados principalmente por cadenas hidrocarbonadas y en menores cantidades por fósforo, azufre, oxígeno y nitrógeno. Los lípidos son importantes contribuyentes de la dieta, no solo debido a su alto valor energético, sino también debido a las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales contenidos en la grasa de los alimentos naturales. Los lípidos aportan también el aislamiento térmico, propagación rápida de ondas de despolarización a lo largo de los nervios mielinizados. También sirven para transportar lípidos por la sangre. Tienen funciones esenciales en la nutrición y la salud. Por ello, el entendimiento bioquímico de ellos es necesario para entender muchas enfermedades, como la diabetes, la obesidad. Debido a la gran cantidad y diversidad de lípidos existentes, se han clasificado de diversas formas en función a su estructura química. Los lípidos más simples se componen por las grasas, aceites y ceras. Las grasas y aceites se encuentran distribuidas ampliamente en la naturaleza. Sus estructuras están estrechamente relacionadas, aunque en apariencia son diferentes. Las grasas animales son sólidas, como es el caso de la mantequilla. Esto se debe a que están formadas principalmente por triacilgliceroles largos, con componentes de ácidos grasos saturados, los cuales se empagan bien entre sí, por lo cual tienen puntos de fusión altos y son sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados varían entre 4 a 26 átomos de carbono. Mientras mayor sea su peso molecular o largo de las cadenas, mayor será el punto de fusión. Los aceites vegetales están formados por triacilgliceroles líquidos. Algunos de ellos provienen del maíz, soya o aceitunas. Se componen principalmente por ácidos grasos insaturados. Debido a sus insaturaciones, poseen una gran reactividad química, ya que son propensos a la saturación y transformaciones oxidativas y de isomerización. La presencia de dobles ligaduras resta capacidad de empacamiento estrecho. De ellos, su punto de fusión es relativamente bajo y son líquidos a temperatura ambiente. Además, por ello, son más susceptibles a la oxidación. Ceras corresponden a mezclas de ésteres formados por ácidos carboxílicos de largas cadenas hidrocarbonadas y o alcoholes de igual estructura. El ácido carboxílico presente generalmente tiene un número par de carbonos, de 16 a 36 para el caso de los ésteres, mientras que con los alcoholes de 24 a 36, en la mayoría de los casos. Estos números pueden variar dependiendo de la molécula. Son muy resistentes a la hidrólisis y pueden funcionar como agentes protectores en las superficies de hojas, tallos y frutos de algunas plantas, al igual que en el pelo, la lana y las plumas de los animales. Son sólidos en frío, pero líquidos y moldeables en caliente. Su temperatura de función varía entre 40 y 100 grados Celsius. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos se clasifican en dos clases generales: los glicerofosfolípidos y las esfingomilinas. Los glicerofosfolípidos se basan en el ácido fosfatídico, el cual contiene un esqueleto de glicerol unido por enlace éster a dos ácidos grasos y a un ácido fosfórico. Las esfingomilinas son el segundo grupo principal de los fosfolípidos. Este compuesto contiene esfingosina y una dihidroxiamina relacionada con su esqueleto y son particularmente abundantes en el cerebro y en el tejido nervioso. Los fosfolípidos se encuentran ampliamente en los tejidos de plantas y animales. Constituyen entre el 50 y 60% de las membranas celulares. Triglicéridos. Compuestos formados por 3 ésteres de glicerol unidos a 3 ácidos carboxílicos de cadenas largas. Con esta información, se observa que los ácidos grasos corresponden a una parte de un triglicérido. Siendo esta la relación entre ambos, podemos decir que sí están relacionados, pero no son lo mismo.
podría visualizarse como una ecuación compuesta del tipo F o G de X, donde F corresponde a los triglicéridos y G a los ácidos grasos. Autooxidación de lípidos es el proceso más común de deterioro de grasas y aceites y se refiere a la oxidación de ácidos carboxílicos, aunque puede suceder también en otras moléculas de tipo orgánicas como vitaminas o carotenos, pero nosotros vamos a enfocarnos en los lípidos. Como podemos observar, aquí tenemos un mecanismo de oxidación de lípidos. En este caso estamos usando el ácido oleico, pero para motivos didácticos lo redujimos a este segmento más pequeño, un 1,4 pentadieno. Este carbono de acá, el del medio, que en la cadena principal vendría siendo el C11, tiene sus dos hidrógenos activados debido a la presencia de doble enlaces adyacentes, como podemos ver acá y acá. Esto hace que un fotón genere un radical ácido graso, el que podemos observar acá, el cual no es tan estable debido a su distribución electrónica. Lo que hace que se transformen estos dos híbridos conjugados más estables, los cuales en presencia de oxígeno generan estos hidroperóxidos, los cuales a su vez reaccionan con ácidos grasos más insaturados, los cuales generan nuevamente este ácido graso volviendo a generar la reacción. Al sobresaturarse una molécula, se inicia el proceso conocido como terminación de radicales, en el cual los radicales aún presentes en la molécula chocan entre ellos generando moléculas estables. Esto puede ocurrir entre radicales enfocados en el carbono del tipo radical R, generando uniones entre estas moléculas de carbono, o radicales centrados en el oxígeno tipo RO o RO, hidroperóxidos, los cuales chocan entre ellos generando ésteres y uniones tipo ROR. Estos serían los productos finales de la oxidación de lípidos. Determinación de la oxidación. Los métodos para medir el grado de deterioro oxidativo de los aceites son variados. Entre ellos se pueden encontrar la evaluación sensorial, el índice de peróxido, el método de ácido teabarbitúrico, el método del oxígeno activo, el método de la bomba de oxígeno, el método de la incubación de estufa, entre otros. La evaluación sensorial. El método consiste en evaluar la cantidad del aceite y de los alimentos mediante el gusto y el olfato. Con base a esto se aceptan o se rechazan. Aunque este método es poco preciso y muy subjetivo, dado el umbral de detección del catador, generalmente la reacción se encuentra más avanzada de lo percibido. Índice del peróxido. Este método se basa en la capacidad de los peróxidos de oxidar el ion yoduro del yoduro de potasio y producir yodo, que se evalúa con tiosulfato. También se puede emplear óxido de fierro y cuantificar el ion de fierro 3. Dado que los peróxidos se degradan, el método está limitado a las primeras etapas de la oxidación, cuando estos alcanzan una concentración máxima. Por ello, es posible que la grasa esté demasiado oxidada y tenga un índice bajo, a pesar de que el olor es característico de una reacción avanzada. Este método es inexacto en productos deshidratados y en aquellos con poco contenido de lípidos. El método del ácido teabarbitúrico, o TPA. Este método es muy empleado y se basa en la reacción de dos moléculas del TPA, con una de dialdehído malónico en la que se produce un compuesto cromogeno, el cual es medido. El análisis se efectúa después de eliminar los pigmentos del alimento. Es poco preciso en productos deshidratados. El método tiene varias limitantes. No siempre se forma el dialdehído, ya que proviene de los ácidos polisaturados. La presencia de sacarosa y de ácidos también interfieren en dicho análisis. Método del oxígeno activo. Este método consiste en calentar la grasa a 100 grados Celsius en un tubo de ensayo y se le hace pasar una corriente de aire a velocidad controlada. El índice de peróxido se determina continuamente y el valor del oxígeno activo. Método de bomba de oxígeno.
El aceite se somete a una determinada presión de oxígeno en el recipiente metálico o bomba, que se sumerge en agua a ebullición. En estas condiciones hay una caída de presión causada por el consumo de oxígeno de un determinado tiempo, el cual es el resultado de dicha prueba. Método de incubación de estufa. La muestra se incuba a 65 grados Celsius y se determina periódicamente el índice del peróxido o sus propiedades sensoriales, el tiempo necesario para llegar a un límite de rancidez establecido. Los lípidos están presentes en la mayor parte de la naturaleza y cumplen un rol fundamental en ella. Los lípidos aportan diversos beneficios en muchas áreas, aportan diferentes vitaminas y ayudan al transporte de información y funcionamiento neuronal. Reservan y regulan la liberación de energía y recubren y proporcionan resistencia a los órganos. También son aislantes térmicos. Es importante tener un conocimiento sobre ellos, dado que nos proveen información para prevenir enfermedades, así como también para provocarlas.